Y vamos a recibir ahora a nuestro gurú de la tecnología. Se trata del señor Arturo López Valerio. Con él vamos, ¿cómo que no? Claro que sí, deje su humildad. Deje su humildad. Hombre bueno y sin malicia, mirarla. Deje su humildad, usted es un gurú de la tecnología. Vamos a conversar con Arturo sobre las recomendaciones del cirujano general o General Surgeon de los Estados Unidos acerca, qué tema. El impacto de las redes sociales en la juventud, pero yo diría que en todo el mundo realmente, o sea, en todas las edades hay un impacto. Pero, Arturo, bienvenido. Gracias, Miralba, ahora a Ariel y a los oyentes de Esto No Tiene Nombre. Fíjense, hemos visto quizá acelerados por el fenómeno que vivimos y experimentamos de la pandemia, cómo se han visto como pinceladas de los problemas y del aumento de los problemas de salud mental en todo el mundo. En nuestro país se ven, pero en Estados Unidos, que es un país que lo cuenta todo, prácticamente han reportado en el mismo reporte del US Surgeon General, perdón, es básicamente como decir acá el ministro de Salud Pública, para que tengamos el contexto claro, y está informado en un reporte reciente que 1 de cada 5 norteamericanos ha sido diagnosticado con problemas de salud mental. O sea, para que tengamos eso de contexto. Y en ese mismo informe, que tiene un acápite específicamente sobre el impacto de las redes sociales en la salud de la juventud, entonces reúne una serie de investigaciones hechas por el Pew Investigation Center, que es muy reconocido por temas sociales, y también de la Universidad de Michigan, donde habla sobre este impacto que tienen estas plataformas digitales por el uso en demasía de las mismas. Es decir, ¿Y cuál es considerado el uso, perdón Arturo, para ir ubicando a la audiencia, qué es considerado un uso en demasía? Más de 3 horas. ¿Cuál es el límite? Más de 3 horas al día. O sea que la mayoría... ¿Pero corrido o intermitente? No, o sea, acumulada. Total. Usted no debería usar más de 3 horas. Total. Eso, para llamarlo así como lo dirían los investigadores. Entonces, esto abre una serie de vulnerabilidades individuales, y lógicamente hay una serie de factores socioculturales entonces que están alrededor, que la presión social, la mentira digital, que yo le llamo así, es decir, personas que viven una ficción, pero muchas personas entienden que es yo decir que tengo, pero no tengo nada. Sí, eso se resume en bulto, allante y movimiento, que es lo mismo, pero BAM. El BAM, marca registrada de paso. Entonces, en ese aspecto, entonces hay que tomar en cuenta que lo que hace la oficina es que por primera vez, desde la salida de las redes sociales, ya hay un estudio oficial que habla sobre este impacto y que les recomienda desde actores de política pública hasta el nivel escolar, hasta la familia y los mismos estudiantes, recomendaciones para mitigar el efecto, porque ya es reconocido que el resultado del sobreuso de las redes sociales es que hay un impacto en la salud personal, en la salud mental, y esto tiene que ver ahora con ese grupo que se ha medido de 12 a 15 años, que prácticamente pasaban más de 3 horas y mostraron síntomas, uno, de depresión y de ansiedad. Esos son los 2 efectos de sobreuso de las redes sociales, y yo creo que de eso hemos visto bastante. Depresión y ansiedad. Y ansiedad. Entonces, cuando las personas se sienten aburridas, cuando se sienten deprimidas, ¿qué hacen? Van a una pantalla, y es el peor lugar donde usted debe ir. De hecho, hay un estudio en conjunto que quizá lo podemos abordar la semana que viene, que se habla sobre la pandemia de la soledad, ¿ok? Y del aislamiento, que es prácticamente el efecto. Porque tú te la pasas el día entero ahí, dando para arriba, olvida de la gente. Ahí. Entonces, y ve 200 temas en minutos. Yo te voy a decir una cosa. Tengo un adolescente que tiene su celular, mi hija de 10 años ya, o sea, y ojo, a la adolescente que tiene 16, yo le di un celular con 13 años aproximadamente, y usa las redes en la medida en que las aplicaciones ponen la edad requerida. Es decir, si usted tiene 10 años y la red social dice que para 13, no, yo no te permito que tú tengas esa red social. Imposible. Entonces, y aún así, con la pandemia, sí, tuvimos un episodio
de ansiedad y depresión. Y yo recuerdo decirle mucho a ella, ya, gracias a Dios, ella rebasó eso. Yo le decía, es que tienes que salir a vivir afuera. La vida no está aquí, o sea, no está aquí. Y creo que para los más jóvenes, Arturo, es cada vez más complicado entender eso, cuando por aquí se hace todo, se trabaja, se manda un meme para reírnos, se pide comida, se hace, o sea, hay una vida virtual aquí adentro que es real, es muy útil, pero yo creo que esa vida virtual tiene que tener primero un fundamento en la vida real. Si tú no sabes hacer todo eso que tú haces en la virtualidad, en la vida real, tú tienes un problema. Sí. Y Arturo, ¿y qué yo puedo hacer? Ya, por ejemplo, de mi generación, ¿qué yo puedo hacer para yo controlar ese impulso de estar viendo redes sociales cuando estoy aburrido o esperando algo? Y poder llegar por lo menos mínimamente a las 3 horas que tú dices, que yo sé que no se va a llegar a las 3 horas, pero de las 5 horas y pico que me está marcando ahora el Instagram, que yo vi ayer, ¿cuántas horas yo puedo, cómo yo puedo bajar de esas 5 horas de uso? Que ojo, no son 5 horas continuas, yo no me la paso 5 horas ahí mirando. Imposible. 20 minutos ahora, pusiste aquí, después viste 20 minutos más, ya son 40, fácilmente vuelve y lo ves, son 60, ya estamos hablando de 1 hora y se va sumando. Bueno, mira, de cara a tus hijos o a los menores que tú tienes en tu responsabilidad, realmente hay que establecer límites de tiempo frente a la pantalla. Y realmente, como dice Miralba, es interesante cómo la vida digital se desarrolla alrededor de todas estas herramientas. Lógicamente existe una resistencia a desprenderse, pero la realidad es que nosotros somos los que damos la pausa. Si yo contabilizo la cantidad de pantallas que yo utilizo al día, que no es la del móvil, ojo, porque si usted agarra y suelta el móvil y se sienta a ver Netflix, es una pantalla, aunque sea una pantalla grande, o estás usando la computadora 7, 6 o 5 horas al día. Entonces, entendemos que al final de cuentas lo que debemos promover es un equilibrio saludable entre actividades. Nosotros con nuestros jóvenes en la casa estamos tratando de establecer esas actividades. Hay juegos de mesa, hay tarjetas, hay conversaciones. En algún momento hay que decirle, baja el móvil. Pero si realmente nosotros somos los que estamos pegados al móvil, que realmente estos niños, y cuando estamos hablando de jovencitos entre 10 y 15, ya desde los 3 años están usando una tableta, algunos. En mi casa nosotros limitamos eso y prácticamente había una sola computadora para todos hasta cierta edad y se usaban en turnos, y esa fue la manera en que limitamos el tiempo de la computadora. Y ahora yo lo que tengo son adolescentes y lógicamente tienen un entorno digitalizado, y el tema es equilibrio y parte de los adultos. La responsabilidad viene de nosotros de poder establecer actividad en la casa. Si tú vas a un restaurante, nos pasó el otro día, al final el aburrimiento se está atacando con la pantalla, y esa es la primera puerta de entrada. Porque que tú tú vas a un restaurante, y disculpa que te interrumpa, Arturo. Ajá. Tú vas al restaurante con el niño y tú lo primero que haces es que le pones el celular adelante. ¿Qué me pasa? Pues mi esposa lo hace mucho. Le pone el celular adelante para que el muchacho coma. Estás sustituyendo atención por dopamina, y el cerebro va a buscar la dopamina. Esos videos te tiran cartuchos de dopamina que son estímulos. Y fíjense, lo hablamos el otro día cuando tocamos el tema de TikTok. Cada vez que yo pongo un video corto, y mientras más corto sea, más dopamina va a arrojar. Entonces no le va a interesar conversar. Y realmente la batalla ahora de la familia es que poder conversar en una mesa, poder conversar en la cena, poder conversar en un tiempo offline. Y eso es lo que el estudio habla, de que tenemos que promover esto y desarrollar un compromiso saludable. Es decir, en vez de que esté mucho tiempo en la pantalla, la pandemia no ayudó a la verdad, pero ahora estamos volviendo a una normalidad. Son las actividades deportivas. Inscríbalo en judo, en karate, póngalo en algo, en fútbol. A jugar bolita. Los límites. Y de paso, ojo, que esa es la otra cara que debemos observar en la extensión de este tema la semana próxima, es que cuando hay problemas de ciberacoso, ataques, el bullying, los muchachos se refugian más en la pantalla.
increíblemente, crea el efecto inverso. En vez de soltar la pantalla, se sumergen en ese mundo. Entonces, porque se deprimen. Y nosotros tenemos que estar alerta para detectar eso, porque somos nosotros, la familia, que debemos echarle la mano al muchacho y sacarlo. Porque si no, la vulnerabilidad lo que está generando es más desconexión, y es lo que está generando esta epidemia de la soledad. Que ya está reportada. O sea, el norteamericano promedio, para que ustedes entiendan, han sobrepasado al mes las 24 horas de aislamiento frente a años anteriores. O sea, las personas se aíslan 24 horas más al mes que desde antes de la pandemia y mucho más desde el año 1970. Entonces estamos hablando de que ya de por sí las tabletas, los teléfonos, las computadoras nos están quitando tiempo social, y decimos a veces que no tenemos tiempo para nada, pero al final sí tenemos tiempo para pantalla. No tenemos tiempo para fregar, ni para poner la ropa en la lavadora, ni para llamar a la abuela, pero sí tenemos tiempo para esos 5 minutitos de dopamina. Entonces eso, atención, está generando también problemas en los jovencitos de desarrollo del cerebro. Entonces vamos a tener una generación siguiente que va a tener problemas cognitivos, problemas de aprendizaje, y para colmo sumémosle a esto que tenemos ahora este año, la novedad de la inteligencia artificial, que entonces, según Yuval Harari, va a afectar nuestra forma de comunicarnos. Entonces creo que el que quiera a sus familiares, el que quiera a sus hijos, el que quiera a sus sobrinos y a los menores, tiene que ponerle atención a este tema. Descarguen ese informe, se llama a sí mismo El impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, y dele una lectura, porque es no solamente un asunto de cada familia, sino que hago un llamado a las autoridades, tanto de salud pública como de educación, porque este tema no lo pueden dejar al Indotel solamente, que tiene programas para el ciberbullying y estos temas, que abordemos esto, porque tenemos el futuro de una generación en nuestras manos. Hay una conducta en general que debemos empezar, primero, a comunicar que no está bien, y segundo, tenemos que establecer entonces la medición local a propósito de que estamos en un proceso de saber y conocer los datos del censo. Necesitamos entender cuál es el impacto de esto, ya que tenemos... Claro, tenemos un impacto ya declarado en nuestro vecindario. Nosotros somos el patio, como dicen. Entonces, tenemos que medir el patio para saber entonces cómo va este tema en los lugares donde pueda recolectarse una muestra. No lo dejemos para después, porque sabemos que estamos en el afluente político en estos próximos meses, y se nos olvidan muchos temas críticos. Yo creo que esto es un tema demasiado crítico, que no solamente está afectando a los jóvenes, que si bien, como dijo Miralba, también está afectando a los adultos, y este es un problema silente actualmente en nuestra sociedad.